Hola a todos y a todas. En esta presentación vamos a hacer un recorrido por conceptualizaciones relevantes que plantea Benveniste en el artículo El aparato formal de la enunciación, un artículo que dio lugar a una serie de desarrollos acerca de la relación intrínseca entre lenguaje y subjetividad, fundamentalmente desde la teoría de la enunciación. Esta teoría se ocupa de la relación del sujeto con su discurso. El concepto y la aplicación de esta teoría comenzaron a difundirse después de los años 60, ¿no? Fue Benveniste el que comenzó una sistematización. Posteriormente, distintos autores y autoras tomaron sus nociones y las formularon, y a su vez formularon otras nuevas, ¿no? Entre estos autores encontramos a Menguenot, a quien también nos vamos a referir para extender uno de los dominios que ya estaba presente en el texto de Benveniste, como es el de las modalidades. El empleo de la lengua es un mecanismo total y constante que de una manera o de otra afecta a la lengua entera. La dificultad es captar este gran fenómeno tan trivial que parece confundirse con la lengua misma. La enunciación implica poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Es un acto individual de apropiación del código de la lengua por parte de un individuo que se constituye como sujeto a partir del acto enunciativo. Toda enunciación es un acto de conciencia por parte del individuo. La situación de enunciación es un acto de apropiación, un acto de conciencia y un acto inaugural desde el centro de referencia interno, en el que el locutor se asume como locutor y al asumirse como tal implanta un alocutario. De ahí que todo acto de locución es a la vez un acto de alocución. El discurso es producido cada vez que se habla, es la manifestación de la enunciación. No es sencillamente el habla, hay que atender a la condición específica de la enunciación. Es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado. La enunciación es definida como una instancia intermedia entre la lengua, en sentido saussuriano, como sistema de signos, y el habla, en idéntico sentido, ¿no? Como manifestación expresa de la lengua. Consiste en principio en poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Es un proceso de apropiación de la lengua por un individuo concreto. La condición específica de la enunciación es el acto mismo de producir un enunciado y no el contenido específico de ese enunciado. Distinción importante entre acto y producto resultante, porque sobre este último trabaja la concepción estructural clásica. Antes de la enunciación, la lengua no es más que posibilidad de lengua. Después de la enunciación, la lengua se manifiesta como una instancia de discurso que emana de un locutor. Esta apropiación individual lleva implícita otra de las características esenciales de la enunciación, la instauración del receptor. La enunciación lleva implícita la alteridad. Por esa razón, su dominio específico es el diálogo. La otra característica esencial de la enunciación, y la más destacada tradicionalmente, es su capacidad, transparente entre comillas, de permitir una relación con la realidad, con el mundo, sustituyendo mediante signos los objetos de percepción y de conocimiento. El objetivo principal de Benveniste es el de caracterizar formalmente la instancia de enunciación, descubrir sus huellas, sus manifestaciones explícitas. En este sentido distingue dos tipos de recursos, los que se califican como permanentes y los que son variables o incidentales. Entre los primeros figuran en primer lugar las marcas de persona, ya en su manifestación verbal o pronominal. En segundo lugar, las marcas de tiempo. El presente tiene razón de ser como indicador temporal que establece la enunciación y sirve para organizar el tiempo en pasado y futuro. Y en tercer lugar, las marcas de espacio. Las manifestaciones de tiempo y lugar tienen una manifestación gramatical variada,
deícticos, siendo su característica principal su significado variable. Yo, aquí y ahora cambian su significado denotativo en cada enunciación. Las otras características variables de la enunciación dependen del deseo de todo sujeto hablante de implicar o influir sobre el interlocutor. Se explican así las diversas intenciones comunicativas: aseverativas, afirmativas y negativas, exhortativas, interrogativas, dubitativas, etc. Estas diversas intenciones suelen explicitarse por medio de los recursos suprasegmentales, por la modalidad verbal, las tradicionales consideraciones del subjuntivo como manifestación del deseo y de la duda, y por el significado de determinados adverbios: quizá, probablemente, posiblemente, etc. El yo denota al individuo que pronuncia la enunciación. El tú denota al individuo que está presente como alocutario. Tanto el yo como el tú son signos vacíos, según Benveniste, no referenciales por relación a la realidad, y que se vuelven llenos cuando un locutor los asume en cada instancia de discurso. Respecto de lo vacío, recordemos que en realidad no se trata de categorías vacías, sino de que no denotan de manera estable. El referente varía con la situación. El yo es una realidad de discurso, no remite a un concepto ni a un individuo, no puede ser definido más que en términos de locución, no puede ser identificado más que por la instancia del discurso que lo contiene y solo por ella, y no tiene otra referencia que la actual y momentánea. Es una instancia única por definición, válida solo en su unicidad. No hay un concepto yo que englobe todos los yoes que se enuncian en todo instante en boca de todos los locutores. Cada vez que alguien dice yo, este se llena de un significado diferente. Existe una definición simétrica para tú. Es el individuo al que se dirige la alocución en la presente instancia de discurso que contiene la instancia lingüística tú. Por eso se lo denominan al yo y al tú como deícticos puros. La referencia constante y necesaria en la instancia del discurso constituye el rasgo que une el yo-tú a una serie de indicadores participantes, adverbios, locuciones adverbiales. Él es la tercera persona, forma que no remite a persona por estar referida también a un objeto situado fuera de la alocución yo-tú. Existe solo por la oposición a la persona yo del locutor, quien enunciándola la sitúa como la no persona. Es el miembro no marcado de la correlación de persona, según Benveniste. Necesita recibir un contenido referencial preciso, necesita determinaciones cotextuales de las cuales pueden prescindir el yo y el tú. Como ya dijimos anteriormente, entonces el yo es un pronombre que denota virtualmente a todos los individuos, pero su referente cambia en cada una de las instancias enunciativas. También podemos encontrar en el lugar de la enunciación a la primera persona del plural, nosotros, que incluye al yo más no yo, y se puede tratar de un nosotros inclusivo, un yo más tú, o de un nosotros exclusivo, un yo más él. Es decir, el nosotros inclusivo es aquel que incluye al receptor y es el puramente deíctico porque solamente se atiene a la situación comunicativa. En el nosotros exclusivo hace falta una referencia para precisar de qué se trata él. También puede existir un yo más tú más él, que sería una referencia determinada por el contexto. Otros indicadores que se unen a yo y a tú, y cuya referencia también surge en la instancia discursiva,
son los deícticos que organizan el espacio y el tiempo en torno al lugar y al tiempo del yo, aquí y ahora, y los índices de ostensión del tipo este, ese, que suponen un gesto de señalamiento del objeto designado por ellos y lo ubican en referencia con el lugar del yo. Benveniste denomina índices de ostensión que delimitan la instancia temporal y espacial coextensiva y contemporánea de la presente instancia del discurso que contiene yo. Son términos que implican un gesto que designa al objeto al mismo tiempo que es pronunciado. Son también signos desprovistos de referencia fija. Los adverbios de tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora o dentro de 3 días. Los adverbios de lugar, aquí, allí, acá, allá. Los pronombres demostrativos, este, ese, aquel y todo el sistema de coordenadas espaciales, detrás, delante, visible, invisible, izquierda, derecha, arriba, abajo, ordenan el espacio a partir de un eje central y permiten ubicar el lugar del sujeto de la enunciación. También los verbos de movimiento, que poseen una localización espacial asimilable a los deícticos, señalan el lugar de la enunciación y los movimientos de aproximación o alejamiento de la esfera del hablante. Por ejemplo, el verbo venir, Juan viene a mi casa, señala el lugar de enunciación, andar o moverse hacia el lugar donde está el que habla. El verbo ir, yo voy a tu casa, Juan va a Buenos Aires o viene a Buenos Aires. Verbos como traer o llevar funcionan de la misma manera, indican el transporte hacia o desde el sitio en el cual está el que habla. Cabe recordar aquí que Benveniste establece una distinción entre tiempo lingüístico, tiempo físico, lineal, continuo, infinito, y tiempo crónico, construido institucionalmente. Es el tiempo socializado del calendario, el que nos permite vivir en sociedad. Ahora bien, de acuerdo con el autor, la expresión de la experiencia humana solo es posible a través del tiempo lingüístico, que es el tiempo del discurso, de la palabra, cuyo centro axial es el presente de la enunciación, el momento en que el locutor habla. En función de este presente, y solo por referencia a él, puede comprenderse el pasado, lo que ya pasó y se ubica antes del presente de la enunciación, y el futuro, lo que está por venir y se ubica después del presente de la enunciación. En otras palabras, esta conceptualización supone una construcción temporal lingüística y un acuerdo entre los interlocutores. La temporalidad entonces es producida por la enunciación. De ella procede la instauración de la categoría de presente. El tiempo presente es el tiempo en que se está, pero solo se indica por el tiempo en que se habla. El presente es la fuente del tiempo, es eje axial de la enunciación. El hombre no dispone de ningún otro medio de vivir el ahora más que realizarlo por la inserción del discurso en el mundo. El presente es inherente a la enunciación. Por otra parte, el presente también es una forma verbal abierta y flexible por su propia función de marcar simultaneidad con el momento de la enunciación. Son variados los valores temporales que adquieren el discurso. El valor más específico del presente es el que marca una acción que sucede en el momento de hablar, el presente actual, llamado puntual, ¿no? Cuando se dice en el momento en que se produce el suceso. Por ejemplo, un relator de un partido que diga el delantero sale del terreno de juego. Pero también tiene otros usos, como es el caso del llamado presente genérico, generalizador, que hace referencia a hechos de validez permanente y atemporal, es decir, fuera de un marco temporal concreto. Tiene muy poco valor deíctico. Los dichos, las máximas, ¿no es cierto? Por ejemplo, quien mal anda, mal acaba, o ideas que son de ahora y para siempre, como la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿no? Por otro lado, encontramos el presente histórico, que es el presente cuando se usa con valor de pasado.
una especie de estrategia de actualizar hechos del pasado a través de ese uso verbal, pero tiene un valor de pasado. Por otro lado, un uso muy parecido al presente genérico, pero que no es este de máximas ni el que usa la ciencia, ¿no es cierto?, que da ideas de ahora y para siempre, sino que el que hace referencia a un comportamiento usual y acostumbrado que se denomina presente habitual, ¿no? Aunque no se esté desarrollando precisamente en el momento de la enunciación, porque es un discurso. En ese discurso la referencia temporal es un lapso de tiempo que se repite como hábito y equivale a una construcción como la que se usa con el verbo soler, ¿no? Solía. Se levanta temprano, desayuna, lee el diario, por ejemplo, ¿no? Podemos decir suele levantarse temprano, suele desayunar. Bien, por otro lado también tenemos un uso del presente con valor de futuro, que se denomina presente prospectivo también, que se da en variados tipos de discurso hablado cuando hay un marcador que denota un tiempo posterior al momento de la enunciación. Mañana me marcho de vacaciones. Nosotros nos quedamos este verano en Mar del Plata, este verano próximo, ¿no? Además de estos aspectos morfológicos y léxicos, la enunciación da las condiciones necesarias para las funciones sintácticas. Según Benveniste, desde el momento en que el enunciador se sirve de la lengua para influir de alguna manera en el comportamiento del alocutario, dispone para ello de un aparato de funciones. Interrogación, intimación, el orden, llamado, la súplica, la aserción, que comunica una certidumbre. En esta consideración de la subjetividad en el lenguaje, Benveniste contempló el problema de la modalidad al referirse a las distintas formas de la aserción, la interrogación, la intimación, los modos de cortesía, también la comunicación fática, y trató este aparato de funciones de manera general, como aquello de lo que se sirve el enunciador para influir sobre el comportamiento del enunciatario o para acentuar la relación discursiva entre ambos. Como dijimos, otros autores se ocuparon de este aspecto y plantearon una nueva sistematización del mismo, que es lo que vamos a desarrollar a través de las modalidades. Bien, el término modal, modalidad, proviene de la lógica, que como disciplina filosófica se preocupó especialmente de la relación entre el mundo y el lenguaje, y estableciendo una clásica oposición entre dictus, contenido representado o mundo, y modus, lenguaje representante, lenguaje que representa, ¿no? Este presupuesto que sostiene esta división es el que hay una existencia clara y distinta del mundo previa al lenguaje, que funcionaría como vehículo de ese mundo. Y hay una idea de transparencia, que en realidad supuso una reducción de la lengua a la mera función de comunicación. Es desde esa jerarquía, ¿no?, que al dictum le corresponde todo lo que tiene que ver con el entendimiento, el contenido, ¿no?, podríamos llamarlo contenido, y en el lugar del modus le correspondería la voluntad y la afectividad. El primero que aborda sistemáticamente esta problemática fue Charles Vallee, cuando diferencia, tomando estos términos de la lógica, lo dicho, dictum, y el modo de decir, modus. Vallee
entendió que en toda frase hay un contenido intelectual o representado y una operación psicológica que modaliza ese contenido. Entonces va a distinguir entre el dictum, que correspondería a la función de comunicación, y modalidad, a la que define como forma lingüística de un juicio intelectual, de un juicio afectivo, de voluntad, que un sujeto enuncia a propósito de una percepción o de una representación de su espíritu. Bali consideraba que la modalización está siempre presente, incluso en el enunciado aparentemente más neutro, ¿no? Además, también planteaba que la relación entre la modalidad y el dictum se puede ubicar en una escala de lo implícito a lo explícito. De lo implícito, el modus se confunde casi con el dictum. Se puede hablar ahí de un grado cero de la aserción. De lo explícito, podríamos ver el énfasis en la aserción, marcas del sujeto explícitamente responsable, despliegue de subjetivemas, marcas claras de modalización con adverbios modalizadores, empleos de verbos de creer, suponer, de duda, posibilidad, etc. Así como está planteado en el ejemplo: cerrado, prohibido pasar, se ruega no pasar, no pase, es preciso que usted salga, márchese de aquí, fuera, y hasta podríamos llegar a la mímica o a la expulsión física. Dominique Menguenot reformula el problema de la modalidad refiriéndose a tres tipos de modalidad: de enunciación, de enunciado y de mensaje. La modalidad de enunciación es la que plantea una relación que en el texto el sujeto de la enunciación establece con el interlocutor alocutario o con el auditorio. Puede haber una sola modalidad de enunciación por proposición gramatical. Benveniste menciona las grandes funciones sintácticas que hace posible el aparato formal de la enunciación, ¿no? Que hace posible la lengua. Esas funciones corresponderían a tres grandes modalidades enunciativas: aserción, interrogación, intimación. Menguenot coincide nombrándolas como declarativa, interrogativa, imperativa, y agrega la exclamativa. Modalidad de enunciado. Es la manera en que se presenta el contenido del enunciado en relación con la verdad o la falsedad o según juicios apreciativos. Sintetizando, se puede hablar de modalidad de enunciado para referirse a la manera en que el sujeto de la enunciación sitúa el contenido del enunciado en relación con verdad, falsedad, certidumbre, duda, posibilidad, probabilidad, en tanto modalidades lógicas. En cambio, en la modalidad apreciativa, el enunciador no modaliza desde el punto de vista asertivo el grado de certeza de su realización, sino que expresa juicios de valor, sitúa respecto a categorías de apreciación como el bien, el mal, lo positivo, lo negativo, lo útil, lo inútil. Este registro de modalidad, por su relación con la categoría adjetival, se encuentra en relación directa con el léxico. Hay al lado de giros impersonales como es feliz, es insoportable, es bueno, es una lástima, o también adverbios de frase: felizmente, por desgracia, interjecciones, ¿no? Ay, tanto mejor. Y por último, las modalidades de mensaje. La modalidad de mensaje tiene que ver con el enunciado enfocado desde su organización en tanto construcción del mensaje, ¿no? Son las que alteran el orden canónico de la oración, es decir, dan cuenta de determinadas variaciones a nivel sintáctico, que producen variaciones a nivel semántico y se relacionan con la distribución de la información, que fueron llamados por
Por ejemplo, autores como Halliday hablaban de tema rema, en otros casos hablaban de tópico comentario, ¿no? También se relacionan con las construcciones pasivas, la pasivación, ¿no? Y también con las nominalizaciones, la sustantivación de determinados verbos. Bueno, por último, tienen una serie de ejemplos de cada tipo de las modalidades, es decir, las modalidades de enunciación, las modalidades de enunciado en sus dos posibilidades, las lógicas, que evalúan en tanto certeza, posibilidad, verdad, ¿no? Y las apreciativas con juicios de valor, juicios axiológicos, si es bueno, malo, útil, inútil, agradable, desagradable, etc. Y por último, las modalidades de mensaje, es decir, todas las tres posibilidades que tienen que ver con la variación en tanto la estructura canónica de la oración, ¿no? A través de el lugar que ocupa el tema, el tópico de la frase, o el pase de voz pasiva a voz activa, de voz activa a voz pasiva, y lo que se llama la nominalización.